Del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, estamos bendecidos. Gracias por el tiempo de la alabanza, el tiempo de la adoración. Estamos agradecidos, Señor, y bendecidos porque tú nuevamente, Señor, nos tienes en este lugar con salud, con fuerzas para poder venir y escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tomes el control de todo lo que el día de hoy, Señor, vas a hablar, Señor, que hables a nuestro corazón, que pongas a cada uno de nosotros el querer como el hacer, Señor. Quita todo lo que estorba, todo lo que no es tuyo, y concédenos, Señor, el día de hoy cielos abiertos sobre esta casa para que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva a través del mensaje. Danos entendimiento. Danos el día de hoy, Señor, esa disposición, Señor, del cuerpo, alma y espíritu para poder recibir tu palabra y ser bendecidos a través de este mensaje, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Bueno, denle un aplauso ahí al Señor, por favor. Ok, vamos al mensaje. Quiero comentarle algo que he estado observando y es parte del mismo tema que estuvimos viendo el día jueves. Fíjese que algo que el ser humano tiene que cuidar en el caminar, algo que tenemos que estar revisando constantemente y tenemos que tener el cuidado de mantenerlo en equilibrio, mantenerlo sano, es el tema del alma, el tema de las emociones. Yo le hablaba en el servicio pasado de que el cristiano muchas veces toma ciertos vehículos, yo le llamaba vehículos a las emociones. De repente entra en atmósferas, entra en circunstancias, en problemas, en aflicciones que lo hacen sentirse de una manera diferente. A veces triste, a veces contento, a veces muy emocionado, lleno de euforia, a veces deprimido. Pero son etapas que no solamente vive el cristiano, vivimos todos los seres humanos porque, pues bueno, son áreas en las que nosotros vamos siendo formados y tenemos que cuidarlas. Pero el cristiano tiene la obligación y es su responsabilidad tener en control estas áreas, hermano. Las emociones influyen mucho en nuestras decisiones, en nuestro crecimiento y también en nuestro futuro. El día de hoy estamos viviendo el resultado de las emociones que tuvimos en el pasado. Algunos estamos viviendo consecuencias, otros estamos viviendo bendición, en fin. La circunstancia que tenemos es el resultado de haber tomado algunas decisiones en el pasado y son temas que el día de hoy yo quiero comentar porque las emociones son muy importantes. Diga conmigo, las emociones son muy importantes. ¿Sí está aquí? Y la palabra de Dios lo menciona como el estado del corazón. Cuando el corazón se encuentra en un buen estado, tiene una situación sana, el corazón está, vamos a llamarlo de esta manera, está tranquilo, la persona goza de paz, puede vivir con quien sea a su alrededor, puede estar tranquilo, puede estar en paz con él, puede convivir con quien sea. Pero cuando hay una herida en el corazón, cuando la persona tiene resentimiento, tiene rencor, tiene una situación del alma, no hay sol que le caliente. Y puede tener todo a su alrededor para estar bien, pero el problema no es su
entorno, es lo interno. Por eso es importante que sepamos cuidar el estado de nuestro corazón, porque del corazón, de un corazón, el estado del corazón se determina, se deriva todo, hermano. Temas de divorcios sale del corazón. Temas de enamoramientos, una nueva relación, un negocio, una depresión, todo sale del corazón. Por eso es importante mantener el estado del corazón alineado a la condición que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, a diferencia de la gente, de las personas que no conocen a Dios, nosotros los cristianos deberíamos de ser más estables. Nosotros que conocemos la palabra de Dios deberíamos de tener mayor éxito en el control de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque el estado del corazón depende de la condición del espíritu. Como esté su espíritu, estará su corazón. Y el mundo lo determina diferente. El mundo necesita estar bien en el alma para poder funcionar. ¿Y sabe cuál es la estrategia que ellos usan? Eventos, manifestaciones, emociones. Ellos piensan que atrayendo algo a nuestra vida, la condición de mi persona puede mejorar, puede cambiar. ¿Sí me expliqué? Si una persona no conoce de Dios, se encuentra triste, se encuentra deprimido, angustiado, muchas veces opta por salir, distraerse, pasear, algunos por ir al baile, por ir no sé, a un show, escuchar algún payaso. Por ejemplo, allá en Morelia, hermano, en la Plaza de Armas, ahí hay un show de payasos. Usted se anda paseando por ahí, anda comiendo una nieve, lo que sea, y llega ahí, y ahí los payasos ahí lo hacen reír un rato. Necesita el alma de la persona estar experimentando eventos para sentirse vivo. Pero la palabra de Dios nos enseña que no funciona así. Ellos buscan lo externo para tratar de aliviar lo interno. ¿Sí me expliqué? La emoción, el baile, la relación, el enamoramiento, la relación sexual, las drogas, el alcohol, son situaciones, circunstancias, eventos que manipulan el alma. Mire qué tremendo. Nosotros estuvimos por algunos años pues en los refugios atendiendo situaciones de adicción, y es bien tremendo porque la persona no es adicta a una sustancia. Usa alcohol, drogas, marihuana, piedra, cristal, lo que haya usado, y no lo puede dejar. La persona no es adicta a la sustancia, es adicta a la emoción, al síntoma que produce esa sustancia, a la adrenalina, endorfina, serotonina, a la emoción. Diga conmigo, a la emoción. O sea, cuando la persona usa el alcohol, desinhibe sus sentidos y se empieza a relajar, él es adicto a eso. ¿Por qué lo consume? ¿Por qué no lo puede soltar? Porque la persona quiere sentir la sensación, y sí llega a un estado de la adicción donde la persona se convierte en un esclavo y ya no puede dejarlo. Es más, esa situación
es temporal, es momentánea. En el lapso de la drogadicción, del alcoholismo, al igual que el enamoramiento, es momentánea, solamente es por una etapa, porque después, con el paso del tiempo, solamente será sufrimiento. Él estará en un estado de esclavitud, donde ya no sentirá la emoción que sentía en un inicio. Mire, yo consumí drogas y yo sabía que para volver a sentir la emoción, la situación que me hacía esa euforia, yo tenía que consumir ahora más droga. La primera vez que la probé, viajé hasta la luna, hermano, fui y vine y, hombre, bien chido. Pero ya después de los años, ya no iba a la luna, no salía ni de la azotea. Tenía que consumir mucha droga, ¿me estoy explicando? Que tenía que consumir mucha droga, y es ahí donde se le consume la vida, se le consume la salud, la economía, la familia, se destruye todo, porque la persona ya es esclavo. Diga conmigo, es esclavo. Son espíritus de esclavitud, son yugos de esclavitud. Entonces, es importante que usted entienda cómo funciona el alma. ¿Sí, amén? Porque el alma es es el vehículo, ahora vamos a manejarlo de esta manera, es el transporte que uno utiliza para moverse en esta vida, en este plano material. Cuando la condición de tu espíritu está bien con Dios, las emociones no te afectan. Le pongo otra vez este ejemplo. En febrero partió mi madre, hace ya un año. Yo veía la condición de mi familia, veía la condición de mis seres amados, al no querer aceptar, al no saber asimilar, al no saber qué hacer con la realidad de que mi madre ya había muerto. ¿Sí me expliqué? Y ahora algunos de ellos yo los veo que están queriendo salir apenas, pero les cuesta mucho trabajo porque no saben cómo controlar esas emociones, cómo manejar ese sentimiento. Entonces yo quiero que el día de hoy usted deje a un lado la enseñanza que el mundo nos deja o que el mundo nos hace. ¿Cuál es la enseñanza? Que necesitamos de los eventos para estar bien, de lo externo para estar bien. No, la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu es el que manda. Diga conmigo, el Espíritu manda. Dice la palabra de Dios que el Señor creó todo lo que nosotros vemos el día de hoy, todo lo que existe, con el poder de su boca. Cuando usted habla, ahorita que yo estoy hablando, yo estoy sacando aire. El poder de su boca, de Dios, es pneuma, es espíritu. Entonces, con el poder del espíritu creó todo lo que el día de hoy existe de la nada. Entonces, ¿qué fue primero? El espíritu. Es primero el espíritu que lo material, que lo físico, que lo natural. Lo natural, lo físico, lo material se sujeta a lo espiritual. Pero usted y yo estamos tan materializados, tan acostumbrados a vivir en medio de esta circunstancia física, natural y material, que para muchos esto lo es todo. Hoy en la mañana estuvimos hablando con algunos de los que tengo ahí en el grupo, y yo les decía, el Espíritu Santo interactúa más de lo que usted se imagina con nosotros. El Espíritu Santo debería de ser la guía, la brújula para todos nosotros, no solamente para los pastores, sino para la iglesia también. Porque confiar en el corazón, que es un sinónimo de alma, que es un sinónimo de emoción, confiar en el corazón no nos conviene. Porque entonces usted andaría como un avión que no tiene motor.
como un barco sin timón. Usted sería como un papalote sin rienda. ¿Sí me estoy explicando? Considerando que a donde te lleve la emoción te vas. Hoy es fiesta, hoy hay fiesta y hay feria en Serrano. Vamos a Serrano. Acaba de pasar la de Puro Ándiro. Aquí nos gozamos. Pero viene la del Pastor Ortiz. Vamos a Pastor Ortiz, a Janamuato, a Villachuato. Y siento que estoy hablando lenguas ya. Y a todas las rancherías porque me quiero sentir bien. Cuando usted en su interior tiene las llaves para sentirse bien, no necesita de lo exterior. Porque de la condición de su espíritu depende el estado de su corazón. Dice la palabra de Dios que el corazón alegre, ¿qué? ¿El qué? Hermosea el rostro. Voltea a ver al hermoso y a la hermosa que tienes ahí a tu lado. No le digas nada, nada más voltea a verlo. Algunos no están tan hermoseados por la condición de su corazón. ¿Sí, amén? Es importante saber cuidar el corazón. Dile al que tienes a tu lado, cuida tu corazón. Mire, del corazón, estamos entendiendo que cuando le menciono el corazón, estamos hablando de emoción, de alma, de sentimiento. ¿Amén? Bueno, el corazón lo determina todo. Si usted tiene un corazón herido, usted va a tener ojos de defensa. De todo se va a cuidar. Si usted tiene un corazón alegre, un corazón sin prejuicios, usted puede entrar a cualquier círculo y hacer amistad, plática, porque no tiene nada en su corazón. Pero el que trae cosas en su corazón que tienen que ver con su pasado, con su alma, con sus complejos, con la infancia que vivió, los traumas que vivió, será una persona introvertida, una persona que todo se lo reserva, que no quiere entrar a los círculos porque tiene miedo a interactuar, porque no sabe qué hablar. ¿Sí me estoy explicando? Pero es por la condición del corazón. A veces nos hacemos y nos sugestionamos, nos hacemos ideas de cómo va a ser tal persona. ¿Sí, amén? Yo, por ejemplo, puedo decir, a mí el hermano Pichardo me cae mal, me cae gordo, la verdad. Porque se ve bien altivo, se ve acá así, muy pipirisnay. Y no, nada que ver. Pero eso yo lo traigo desde el corazón. Porque tal vez tuve un maestro que se parecía a él, o porque un tío me pegaba, porque habla como, no sé. Pero son cosas del, diga conmigo, del corazón. Entonces quiero que el día de hoy entendamos que el corazón te redirecciona a la emoción. ¿Sí me expliqué? El corazón te redirecciona a una emoción. Te perfila a un camino. Mire, le voy a pedir que me acompañe. Vamos a el libro de los Números, por favor. Es de los primeros libros de la Biblia. Números, capítulo 13. Siempre es bueno que usted traiga su Biblia, que saque su Biblia. Si la trae en el celular está bien, no pasa nada. Aquí lo proyectamos, pero pues es bueno sacar la Biblia, que usted traiga su palabra bien afilada.
¿Ya llegó? Ok, vamos a comenzar leyendo desde el versículo 17. Solamente del 1 al 16 le explico, habla de muchos nombres. Así rápido se los resumo para poder entender cuál es el contexto de esta historia que le quiero hablar. Dice la palabra de Dios que Moisés envió a los espías a reconocer la tierra. ¿Sí, amén? Pero ¿quiénes eran esos espías? Que es del 1 al 16. Los espías, diga conmigo, eran príncipes. O sea, eran personas que iban al frente del pueblo, que eran gente de entendimiento. No eran cualquier persona del pueblo, eran gente que estaba al frente de la multitud. Era uno de cada tribu. Fueron escogidos, diga conmigo, fueron escogidos. Eso significa que eran especiales, hermano, por sus características. Un príncipe no tiene las mismas características que un obrero, que alguien del pueblo. Era alguien especial. Entonces Moisés mandó a 12 hombres especiales a reconocer la tierra que Dios les iba a dar, o que Dios ya les había dado. ¿Sí, amén? Dice la palabra de Dios ahí en el 17. Dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, escuche, ponga atención: subid de aquí al Negev y subid al monte y observar la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. ¿Sí, amén? Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Aimán, Sesaí y Talmaí, hijos de Anac. Bueno, ahí ya habla de mucha gente, pues gigantes, que ahí más adelante lo vamos a ver, pero quiero que observemos, la instrucción de Moisés fue detallada. La instrucción de Moisés le dijo, quiero que vayan y vean los pequeños detalles, que vean cómo es la gente, si es hombre fuerte, si es hombre de guerra, si están amurallados, si son campamentos fortificados, si son tiendas, si es buena la tierra, si es un lugar de valles, si es un lugar de montañas, si es fértil, si es estéril. Bueno, Moisés, el vocero de Dios, quería saber los detalles. ¿Sí, amén? Entonces, ¿a quién escogió Moisés? Diga conmigo, 12 príncipes. No era cualquier persona, eran personas especiales. Entonces ellos tenían, diga conmigo, una visión diferente. Hermano, si usted pone a una persona del pueblo que nunca ha peleado, que no es gente de guerra, y usted de repente le da una pistola, de repente le da un arma, y le dice, vamos a ir a la guerra. Cuando él vea al ejército enemigo, lo más probable es que sienta miedo. Yo creo que todos. Y lo más probable es que no sepa qué hacer y tal vez corra, huya. Pero el que ya tiene experiencia, que ya fue formado, que fue capacitado, que fue entrenado para la guerra, cuando ve al enemigo se enoja y se va sobre de él, porque ya sabe qué hacer. ¿Sí, amén? ¿Qué cree? Todo eso sale del corazón. Cuando ve al enemigo, el del pueblo ve al enemigo y le entra el miedo. Diga conmigo, la emoción. Le entra el miedo. Dice, ay, nanita, estos sí están bien feos. Y córrele.
La emoción lo movió. Pero el que fue entrenado dice, no, este no me va a ganar, este me lo voy a comer. Y se le deja ir porque él tiene ira, tiene enojo, tiene ímpetu. ¿Me estoy explicando? Ok. Dios manda a estos hombres para que ellos reconocieran los detalles, hermano. Pero yo quiero que usted vea que cuando ellos llegan y dan la noticia, ellos estaban siendo probados también porque como eran príncipes, ellos estaban demostrando la condición de lo que había en su corazón. 10 de ellos no tenían la capacidad espiritual para ver los detalles con los ojos de Dios, porque la condición de su corazón los cegó para ver los detalles. Entonces, ¿qué fue lo que ellos vieron? Vieron hombres de guerra, hombres gigantes, hijos de Anac, que a un lado de ellos parecemos como langostas. La palabra langosta significa chocho, saltamontes. Parecemos saltamontes a su lado. Se enojaron, reclamaron a Moisés, le dijeron que no había tumbas allá en Egipto, ¿para qué nos trajiste a morir acá? Porque, diga conmigo, ellos tuvieron miedo. Porque eso era lo que había en su corazón. Cuando tú tienes la condición de tu espíritu llena de la presencia de Dios, hermano, no hay temor, no hay incertidumbre, no hay duda. La persona no tiene rebeldía, la persona no tiene ira, contienda, enojo. La persona está llena de Dios y él acepta. Es más, le digo una cosa, una persona llena de Dios y que ha sido formada en el temor de Dios es una persona obediente. Es una persona temerosa de Dios, sujeta a las autoridades. Es una persona bendecida, hermano. Porque esas características Dios respalda esas características y bendice al obediente. Cuando el corazón está envenenado, estoy avanzando, cuando el corazón está envenenado, cuando usted trae ahí algo sin resolver en su corazón, usted vive enojado, vive amargado, vive molesto, vive iracundo, vive desesperado, vive inestable, hermano, en muchas áreas de su vida. Todo lo que comienza lo deja a la mitad. Rápido se le olvidan las bendiciones de Dios, los beneficios. Es una persona frustrada, enojada, reprimida, porque trae áreas en su corazón que no han sido resueltas. Estamos hablando desde la infancia, hermano. Personas que fueron manoseadas, abusadas, violadas, violentadas, abandonadas, golpeadas por padre, madre, hermanos, tíos, que sufrieron en la infancia, que esas heridas se inyectaron en el corazón, se penetraron, hermano, hasta lo más profundo de las entrañas. Y hay el día de hoy una semilla, una raíz que está pudriendo el corazón, que no te deja avanzar. Pero el problema no es la droga, no es el alcohol, no es el esposo, no es la esposa, no es el vecino con quien estás peleando, es a lo que me refiero. No son ellos, es lo que hay en tu corazón. Le digo una cosa, la persona que es violenta, que es agresiva, gritona, que es iracunda, que es enérgica, es una persona que ha sufrido mucho. Y la mayoría de los hombres manifestamos esa reacción porque no queremos expresar la debilidad del interior. Por eso el hombre grita, violenta, por eso el hombre agrede, maldice, porque con su boca está poniendo una barrera, está poniendo un freno, está hiriendo, porque un corazón herido, diga conmigo, no puede amar. Un corazón herido, un corazón lastimado, no puede dar lo que no tiene. Por eso el hombre grita, violenta. Es más una actitud del hombre, hermano. ¿Sí, amén? Los hombres por lo general traemos la mentalidad machista de que los hombres no lloran y que, en fin, que...
y demostramos esa hombría, ese machismo entre comillas, con grito, violencia, agresión, pero en realidad, a mí me gusta mucho decir esto, en realidad quiere chillar y no puede. Si tienes un hombre allá a tu lado, dile, ¿quieres chillar y no puedes? Por eso gritas, por eso haces berrinche, por eso sufres, por eso violentas, por eso maldices, porque el veneno que hay en tu corazón no lo has resuelto. Y cuando tienes la oportunidad, simple y sencillamente explota la olla presto. Cuando explota la olla presto que está haciendo frijoles, ¿qué pasa, hermano? Hombre, se llena toda la cocina de frijoles por todos lados. Si no le supiste arreglar ahí la válvula y la abriste, hasta te quemaste y bueno, hiciste un cochinero, un reguero de frijoles en la pared, en el techo, en el foco, en todas partes, ¿sí o no? Ahí en mi casa a mis hermanas se les llegaba a explotar la olla presto varias veces. Y yo me acuerdo que los frijoles todos pegados allá en el techo. Así somos. Y ya cuando se baja la emoción, diga conmigo, cuando se bajó la emoción, dices, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? ¿Cómo me arrepiento? Pero esto es acá en privado. Si tuviste un conflicto con alguien, lo vuelves a ver y otra vez te vuelves a poner. Aunque en la noche ya chillaste, ya dijiste, ya no lo vuelvo a hacer, Señor, perdóname. Y luego lo vuelves a ver y otra vez te vuelves a... ¿Qué? ¿No te pareció? Dile que tienes a tu lado, quieres chillar y no puedes. ¿Sí, amén? Los espías, al expresar su visión, solamente estaban demostrando la condición de su corazón. Cuando usted y yo explotamos en ira y todo esto que estoy mencionando, estamos expresando la condición de nuestro corazón. Y le estamos diciendo a la persona, estoy amargado. Con otras palabras, ¿verdad? O sea, usted como papá, como mamá, le está diciendo, no sirves para nada. Le está diciendo al hijo, estoy herido, estoy amargado, quiero llorar. Y mientras hiere a la otra persona, al marido, a la esposa, al hijo, al patrón no porque lo corre, pero cómo habla del patrón acá por fuera, entre los mismos compañeros, envenenando el corazón de los demás, haciendo un complot, generando ahí una grilla. Está violento esto, ¿verdad? Es solamente la expresión de la condición del corazón. Usted solamente le está demostrando a la persona que su corazón necesita sanar. No podemos con un corazón herido, no podemos amar, hermano. Con un corazón herido, con un corazón dolido, abatido, no podemos emprender nada. Una persona que fue violentada desde su infancia, que todo el tiempo le estuvieron diciendo, no sirves para nada, eres un inútil, no haces nada bien. Una persona así no puede emprender nada, todo se le cae. ¿En dónde? En su corazón. Si le dicen, mira, esta botella de agua, un ejemplo, hermano, tengo una reja de botellas de agua, es agua de Jerusalén, del pozo de Belén. ¿Sí está escuchando? Es carísima de París. Si la persona que trajo esta agua del pozo de Belén le dice, le voy a poner una etiqueta y vas a dar el agua en 5,000 pesos la botella. Y él en su emoción dice, sí, yo la vendo. No, hombre, yo ahorita salgo y acabo con todas. Y el primer cliente que se encuentra, mira, te vendo una botella de agua desde Jerusalén, del pozo de Belén. Cochinada, ha de ser de la llave. Ya eso tuviste para que se te derrumbara tu negocio. Eso bastó para que todas tus emociones, tus ilusiones, todo lo que tú sentías se derrumbara y se cayera hasta el piso. Entonces regresa y sí, es cierto, es agua de la llave. Pero eso sale del corazón. Por eso es importante cuidar el corazón. Del corazón depende la visión.
Dos espías que eran personas especiales fueron a reconocer la misma tierra en el mismo lugar, los mismos detalles, y trajeron un diagnóstico completamente diferente, porque cada uno de ellos determinó su visión por la condición de su corazón. ¿Sí me explico? Si yo ahorita le pregunto a usted, hermano, ¿cómo estuvo la alabanza? Porque yo escuché aquí que estaban cantando ángeles. Y usted, como está amargado, si yo le digo, ¿cómo? Usted, ay, está bien larga, pastor, y luego la hermana se equivocó, y el hermano hizo esto, y la hermana hizo lo otro, y no, es muy larga, mucho tiempo en la iglesia. Mira que tienes a tu lado, estás amargado. ¿Sí, amén? Esa es la realidad. Mira, hermano, el que trae el corazón sano con Dios, no quiere salir de la iglesia. Y el que viene amargado nomás viene y cumple. Más para que no diga nada el pastor. ¿Sí, amén? Mira que al que tienes ahí a tu lado ya están hablando de ti para que se te quite. ¿Sí, amén? Pero vea cómo el corazón, si no se cuida, se convierte en un arma, hermano. Si el corazón sigue en la vida, atravesando diferentes circunstancias, viviendo una y otra vez diferentes emociones, pero no ha sanado, va a llegar el momento en el que ese corazón se va a convertir en un arma. Y esa arma va a empezar a herir a todos los que tiene a su lado. Amigos, familia, hermanos, padres, esposo, esposa, hijos, patrón, compañeros del trabajo, porque los va a empezar a envenenar. Si la persona trae esa condición, va a querer que las personas que están a su lado cambien su condición para que estén como él. ¿Cómo está una persona herida, dolida y así en esta situación que le estoy diciendo, dentro de un grupo de personas sanas? ¿Cómo está esa persona? Reprimida, aislada, molesta, enojada, amargada. Entonces, cuando alguno de ellos se acerca para, oye, ¿cómo estás? Dios te bendiga, qué bueno que viniste, y le quiere hacer ahí algo de plática, busca la manera de hacer sentir a la persona su mismo sentir. Es que pues sí está chido esto de Dios, pero como que tanto tiempo en la iglesia no, y luego el pastor no deja de decir chistes, y busca la manera de cómo meter su veneno. Porque un corazón herido solamente puede reaccionar de esa manera. Es el estado natural, es la naturaleza del corazón herido. ¿Cuál? Querer que todos los demás estén como él. ¿Me estoy explicando? De la condición de su corazón deriva su economía, deriva su visión, deriva su estado, deriva su relación. De la condición de su corazón deriva todo. Le voy a preguntar algo. Cuando los que son casados, divorciados, viudos, le voy a preguntar algo. Cuando usted decidió casarse, ¿cómo estaba su corazón? Algunos dijeron, no hombre, ya me voy con no porque lo amo, porque me va a sacar del infierno que estoy viviendo en mi casa. Su corazón no estaba bien y buscaba una fuga. ¿Sí, amén? Y ahora el pobre es el que la está pagando, ¿verdad? Es la víctima. ¿Cómo estaba su corazón cuando se divorció? ¿Cómo estaba su corazón cuando emprendió el negocio? ¿Cómo está su corazón cuando quiere casarse? Cuando quiere estudiar. Dile al que tienes a tu lado, ¿cómo está el corazón? Hermano, si su corazón no es sano, si su corazón no está bien, si su corazón el día de hoy no tiene la capacidad de recibir exhortación, demanda, confrontación, formación, disciplina, bueno, su corazón está herido, lo va a llevar al fracaso. En todo lo que hagamos, hermano. Y aunque estemos en el fracaso, nuestro corazón nos va a decir, nah, tú puedes, campeón.
Tú puedes estar loco el pastor, él está loco, él piensa que el león es todos, el león piensa que todos son de su condición. Y puede pensar muchas cosas, pero él es el único, hermano, él es el único que se echa porras para seguir fomentando la condición en la que se encuentra y justificando las acciones que hace. ¿Sí me expliqué? Si la persona se enoja, si la persona grita, si la persona se violenta, después él mismo dice, es que era necesaria, porque no, si uno se deja, no, hombre, lo agarran de su puerquito. Y él solito se va alimentando eso. ¿Me expliqué? Diga conmigo, la condición de mi corazón determina todo mi proceder. Si usted no sabe tener tiempo con Dios, no sabe entrar en intimidad, en oración, si usted no ha tenido un acercamiento verdadero al Espíritu, hermano, va a llegar el momento en el que tarde o temprano usted va a empezar a estilar lo que hay en su corazón. Enojo, desesperación, frustración, la necesidad va a salir por todas partes, se le va a notar. Porque la condición del corazón es la que manda. Amén. Estoy hablando en un sentido natural. El que manda es el Espíritu, pero yo estoy hablando en el estado de la persona ahorita. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para cambiar esta situación? Hermano, es su responsabilidad cuidar su corazón. ¿Sabe qué es lo que la mayoría de nosotros hacemos? Tomamos decisiones sin considerar la condición del corazón. Y las decisiones que tomamos las tomamos por probabilidad, por estrategia, por emoción. Pero ¿quién es capaz de decir, no voy a ir a ese lugar, a esa fiesta de sus 15 años, porque ahí se encuentra fulano, mangana y perengano? No estoy bien para verlos, mejor no voy. Es un tema de cuidar la emoción que va a sentir. Hay otros que con enojo dicen, no, si va a ir fulano no voy. Ni en pintura, ni me lo menciones. Está expresando la condición de su corazón, pero es responsabilidad de ustedes, mi responsabilidad. Diga conmigo, es mi responsabilidad. ¿Sí estamos aquí? Échele ganas pues, diga, es mi responsabilidad. No le hace que se despierte el que tiene a su lado, diga, es mi responsabilidad cuidar el corazón. Muy poca gente sabe cuidar su corazón, hermano. Y la mayoría se justifica sus actos por su condición. El que se siente solo, el que está amargado, el que está dolido, el que está en depresión, algunas veces, no siempre, no es todos los casos, pero voy a poner un ejemplo. Algunas veces se va a los vicios, a los placeres, a las pasiones. Y cuando ya llega a perder el control, alguien le va a decir, oye, ¿por qué lo estás haciendo? Es que estoy solo. Es que estoy triste. O sea, usa la justificación como un medio de transporte. Había una persona en un lugar que trabajé. Mire, daba tantos problemas por la condición de su corazón. Era una persona amargada. Y desde lejos se le nota. Si uno a un amargado desde lejos se le nota. A ver, voltea a ver al que tienes a tu lado, a ver si está amargado, a ver si está contento. A veces traemos el ceño fruncido, enojado, siempre enojado así. Cara de pocos amigos. Bueno, así estaba esa persona. Y obviamente cuando estaba trabajando con esa persona, pues se notaba. Trataba mal, gritaba, violentaba, en fin.
Por más que se le decía, cambia la condición de tu corazón. Necesitas perdonar, necesitas sanar esa herida, resolver las heridas del alma. No lo hacía. Y violentaba y violentaba. Bueno, cuando ya las cosas se salían de control, la persona decía, es que estoy sola. Es que todos tienen esposa, esposo, todos están acompañados, pero yo estoy solo. Usaba la justificación como un medio de transporte para seguirse manteniendo en esa condición. ¿Sí me expliqué? Y no funciona así, hermano. Vas a vivir amargado toda tu vida, enojado, frustrado, en fracaso, en mediocridad, porque la condición de tu corazón, ahí es donde te quiere tener. Porque el día de hoy estás siendo esclavo. No sabes cómo manejar las emociones. Entonces, los cristianos, diga conmigo, como yo, debemos de ser más efectivos en el tema de manejar bien las emociones. Se supone que nosotros tenemos al Espíritu de Dios que nos guía, que nos dirige, que nos instruye, que nos da dirección, y no dependemos de las emociones. Pero hay algunos cristianos, hermano, que parece que los compraron en Capula. ¿Sí sabe qué venden en Capula? Puras ollitas de barro de esas sensibles, hermano, que no, cuidado y le eches el agua caliente y luego fría porque se truena. Porque de espíritu no traemos nada. Y la condición de nuestro corazón no ha cambiado, solamente cambiaron mis métodos, mis formas, mis hábitos. Ahora soy cristiano, ahora me visto bien, ahora me congrego en una iglesia, mis amigos son cristianos, los hermanos de la iglesia es mi familia. Sí, pero la condición de tu corazón sigue siendo la misma porque no has entrado en la presencia de Dios ni has sanado las áreas de tu vida. Por eso a todas las personas que van a un retiro se les dice una y otra vez, véngase a sus clases, porque ahí va a ir sanando poco a poco por medio de la enseñanza, va a ir sacando las circunstancias de su corazón. Pero ¿sabe qué dice la persona desde el fondo de su corazón? Ah, sí, por eso no fui a la escuela, porque no quiero entregar tarea. Burrazo, ¿verdad? Es la condición de su corazón que dice, no, ay, ahora me quieren controlar. No, no es eso. Es que la condición de tu corazón tiene que cambiar. Si cambia tu corazón, cambias tú, cambia todo en ti. Estos 10 hombres que trajeron una mala noticia, que dijeron, son gigantes, nos van a comer con un bocado de pan, somos como langostas a sus lados. No, no podemos. Estaban expresando la condición de su corazón. Solamente había 2 hombres que tenían una llenura del Espíritu y habían sanado su corazón y habían cuidado su corazón. Y uno de ellos fue Josué y el otro fue Caleb. Y solamente ellos tuvieron una visión diferente. Escuche, ¿el escenario era diferente? No, la visión era diferente. Porque la visión de cada quien deriva de la condición de su corazón. Los que estaban amargados, frustrados, como estuvieran, fueron y vieron la tierra y dijeron, no, hombre, son gigantes, nos van a comer, no les vamos a adorar nada. Y los otros que habían estado en la presencia de Dios, que habían sanado su corazón, ellos dijeron, no, hombre, entre más grande, más duro va a caer. ¿Sí está entendiendo? Dijo, los vamos a echar a patadas, más grande es nuestro Dios. Él nos entregó esta tierra y los vamos a echar de ese lugar a patadas. Ellos decían así, hermano, porque la condición de su corazón les daba para eso y para más. Otro ejemplo, David. Todo el pueblo, la mayoría del pueblo del ejército de Saúl, hermano, eran personas con un corazón apocado, chiquito, con un corazón menguado, con un corazón fuera de la presencia de Dios. Pero de repente llega un joven de alrededor de 17 años a las filas del ejército a llevarle comida, quesos a sus hermanos, y escucha que hay un gigante filisteo gritándoles cosas a los soldados del ejército de Israel. Les decía, son unos cobardes, son unos estos, no sirven para nada. Mire, Goliat significa montón de basura.
Goliat estaba tirando su basura y había corazones apocados que estaban prestando su oído y estaban recibiendo toda esa basura. ¿De qué se estaba llenando su corazón? De basura. Pero llegó David, diga conmigo, llegó David que había estado en la presencia de Dios, e inmediatamente él desde su corazón dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a amedrentar a los ejércitos de Jehová? Dice, es un filisteo incircunciso. Imagínense, él tenía 17 años. No era un hombre de guerra, pero había estado en la presencia de Dios. Él había sanado en la presencia de Dios su corazón, sus heridas. Hermano, deje de hacerse la víctima. Fíjese todo lo que le dije para poderle decir esto, para que no lo sintiera tan feo. Ay, si los pastores de veras no tuviéramos paciencia. Deje de hacerse la víctima. David estaba en un estado, hermano, de indiferencia familiar. Cuando todos sus hermanos eran bien vistos por su padre y hasta los mandaban a la guerra porque era un honor ir a la guerra, a él lo tenían cuidando las ovejas, cuando el oficio de cuidar las ovejas era un oficio de los criados. Él era despreciado, él era un bastardo. ¿Está escuchando? Él pudo haberse quedado ahí entre las ovejas llorando, cortándose las venas con una lechuga y decir: ay, pobrecito de mí, nadie me quiere, mi papá me abandona, me manda a cuidar las ovejas, no me deja comer en el comedor con mis hermanos. Él pudo haber tenido en su corazón heridas, pero no, se refugió en Dios. Diga conmigo, se refugió en Dios. David, antes de ser cualquier cosa, lo que el día de hoy usted y yo conocemos como el rey David, que fue sacerdote, que fue suegro, yerno del rey, que fue rey y sacerdote, y que era un adorador, antes de cualquier cosa, él ya había entrado a la presencia de Dios. Él ya sabía cómo sanar su corazón. Diga conmigo, el corazón se sana en la presencia de Dios. No se sana en el baile de Julián Álvarez, hermano. El corazón no se sana en la feria. El corazón no se sana en la relación, en las drogas, en el alcohol. El corazón se sana en la presencia de Dios. Si usted no entra en oración a la presencia de Dios, usted nunca sanará su corazón y tendrá la mentalidad, la visión, el entendimiento y el pensamiento de que un clavo saca otro clavo. Y nunca saldrá de la condición en la que se encuentra. Porque el problema es el corazón, no la gente que le rodea, no la iglesia, no el pastor, no el patrón, no la esposa, no el esposo. El corazón es el problema. Ya me está dando calor. Amén. Dice la palabra de Dios: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, o sea, dice, sobre todo lo que amas el día de hoy, papá, mamá, trabajo, dinero, novio, esposa, esposo, hijos, todo lo que amas, todo lo que tú amas, que guardas, que proteges, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, porque de él mana la vida. Hay personas que mueren, hermano, que mueren de infarto, que mueren a los 40 años, que mueren antes de tiempo. ¿Sabe por qué? Por la condición de su corazón. Qué tremendo, acabo de ir a ministrar un funeral, hermano. Una persona de cáncer, le detectaron cáncer, fue al retiro, Dios la sanó, gloria a Dios, qué bueno. Volvió al mundo, volvió al pecado, al amor al mundo, volvió a caer en cáncer, la vuelve a sanar, vuelve a regresar al mundo, la vuelve a sanar, vuelve a regresar al mundo. El jueves fui a ministrar su funeral. 42 años de edad, no era tiempo de que esa mujer muriera. ¿Sí está escuchando? ¿Por qué murió? Por la condición de su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Una persona amargada, una persona violenta, una persona con mucho rencor, con muchas heridas, una persona que está pensando en la venganza, que está pensando en el odio, es una persona que tarde o temprano va a dejar de existir, le va a dar un infarto, le va a caer a alguna enfermedad y va a terminar sus días. ¿Cómo? Con la condición del corazón, como siempre lo mantuvo. Por eso la palabra de Dios no se enoja, dice: guarda tu corazón, sobre todo lo que amas, sobre el dinero, sobre todo. Mira, la mejor medicina para el cristiano, para el hijo de Dios, para el ser humano es perdonar. La mejor medicina es amar, la mejor medicina es la paz. Y sí, fue una mujer que vio la gloria de Dios en milagros y todo, pero qué casualidad, hermano. Es un patrón común, que la persona vuelve al mundo y le regresa el cáncer. Vuelven a orar por ella, la familia se pone en ayuno, están clamando a Dios, Dios le perdona, la vuelve a restaurar, vuelve a regresar a la iglesia y después se vuelve a ir otra vez al mundo. Y otra vez le vuelve a regresar el cáncer. 3, 4 veces sucedió así. ¿Casualidad? No, hermano. Dejó a 2 jóvenes, adolescentes, huérfanos. No era tiempo. ¿Todo por qué? Por no saber cuidar el corazón. No basta venir a la iglesia, escuchar un mensaje, estar en sus clases, tener un nuevo estilo de vida. Tiene que cuidar la condición de su corazón. ¿Con quién se relaciona? ¿Con quién el día de hoy está haciendo trato? ¿Qué es lo que el día de hoy en su corazón se está exponiendo, hermano? Hay personas que por el simple hecho de que alguien más aquí dentro de la iglesia no le salude o le haga una cara o le pida dinero y no se lo preste, es más que suficiente para irse, y cuando se va empieza a hablar mal de todos. Más de la hermana Yola, es de las que más mal habla. Sí, no crea que nomás de mí, no, también hablan mal de usted. Porque no se van para ser más santos, no se van para estar mejor, se van para estar mal, se van para estar en pecado y se van para murmurar y están hablando de usted y están hablando de mí y están hablando de la iglesia. Y yo digo, ¿y Dios qué tiene la culpa? Sí, yo seré un mal predicador, un mal pastor, lo que quiera, y me añade y me ponga así, lo acepto. ¿Y Dios qué culpa tiene si el problema es conmigo? No, quiero que entienda que la raíz del problema está en el corazón. Pero por no saber cuidar el corazón, usted termina yéndose, termina enojándose, termina desertando, abortando, porque es víctima de la condición de su corazón. Usted es un esclavo de la emoción. Por eso es importante entrar en la presencia de Dios, para que todas esas emociones caigan y usted pueda sanar su corazón, y entonces puede interactuar con el mundo y puede enfrentar los desafíos de la vida. Hermano, mi mamá murió hace un año. Eso no frenó el ministerio. Eso no me frenó a mí. No me eché a la cama a deprimirme. Yo de manera natural entendí, yo dije, es el ciclo de la vida. Es el ciclo de la vida, tuvo que partir mi mamá. No por eso va a parar el ministerio, la obra de Dios. Pues ¿cómo cree? Pero hay personas que le basta que pierda un familiar para echarse a la depresión. Perdón por lo de echarse, para refugiarse en la depresión, en la soledad. No, usted tiene que cuidar el corazón. Dile al que tienes ahí a tu lado, ahora dile tú, no te hagas la víctima. ¿Sí, amén? No, hermano. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Revisar lo que estamos haciendo. Revisar mi emoción, revisar mis sentimientos, revisar en qué condición me encuentro el día de hoy y qué es lo que tengo que hacer. Mire, pasa mucho en las familias. Voy a ilustrar mi caso. Por ejemplo, mis hijas. Aquí en la iglesia, en las mañanas, soy su maestro. En las tardes soy su pastor. Pero en la casa, soy su papá. A veces suceden cosas en la casa, ella tiene que tener, o ellas tienen que tener, yo tengo que tener la madurez para decir, fue en la casa, como papá. Ahora soy tu maestro, ahora soy tu pastor. Se tiene que saber separar. Eso habla de un entendimiento, de una madurez espiritual. Pero el que es un niño espiritual,
Oh, hermano, le saca la lengua el de al lado y es más que suficiente para decir, agarro mis Barbies y ya no juego. Y ya lo dejamos de ver por algunas semanas, gracias a Dios. Digo, se va ya su depresión y ya después vuelve, hermano. Por eso es importante que el corazón sea cuidado y le sepamos dar mantenimiento al corazón. ¿Sabe cuál es el mejor mantenimiento? La presencia de Dios. Es el mejor mantenimiento, hermano. Mire, se lo explico como pastor. Uno tiene situaciones familiares, situaciones laborales, pues en este caso yo ya no, pero situaciones de la iglesia, situaciones económicas, situaciones matrimoniales, situaciones físicas. Hay muchas situaciones, es lo que le quiero decir, en las cuales yo me pudiera amargar y pudiera decir, ya mejor no quiero, ya mejor ya no, porque de todas maneras la gente ni entiende. O sea, yo estoy herido. Es un ejemplo, hermano. Va a decir, con razón predicó lo que predicó, pues el pastor anda de amargado. No, yo estoy herido. ¿Qué es lo que yo voy a hacer si estoy herido? Yo voy a buscar la manera de desquitarme con usted. Sí, de desquitarme con usted. Así como usted se desquita con sus hijos, con su marido, con el patrón, con la esposa, con el esposo. Así yo. Pero el problema no está en Dios. El problema está en mi corazón. Cuando voy a Dios, Él sana mi corazón. Y entonces ya puedo llegar y ver al infeliz, digo al hermano de la iglesia, y lo puedo llegar y ver con amor. Hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Porque yo ya estuve dándole mantenimiento al corazón. ¿Sí me expliqué? Así el hermano, mira, a veces hay conflictos entre mismos miembros de la familia. Dentro del trabajo, dos personas del trabajo. A veces hay problema entre dos miembros de la iglesia, hermano. ¿Sí, amén? Que la que canta está mal con la que vende allá en la tiendita, porque le da recaro y le está pidiendo un agua porque ya se le secó la garganta y no le trae nada. Y cosas así. Y nomás la ve y no, es que es bien mula. ¿A poco cree que no he oído? Y cada vez que la ve se le retuercen las tripas, se enoja, se molesta, da mal servicio o canta mal. Ese es el pretexto que ahora van a poner, ¿verdad? Es que anda amargada, es que no ha perdonado. Ahora van a decir eso. Pero cuando usted está en la presencia de Dios, de verdad, hermano, Dios le sana el corazón al grado de que ya después ese problema que había con esa persona ya no está. Simple y sencillamente somos hermanos en Cristo, son etapas. Algunas de las cosas que nosotros estamos sufriendo solamente es cuestión de tiempo, ¿sí o no? Ok, pero el corazón necesita su mantenimiento. Sí, con el paso del tiempo se olvidó, en la emoción nos enojamos, tal vez nos manoteamos, nos dijimos de cosas, pero se calma la emoción. Se supone que se termina todo. Y no he escuchado por ahí un dicho que dice que las mujeres viven del pasado. Que cada vez que pelea le recuerda cuando eran novios. Es que no me trajiste flores y todavía, desgraciado, no te acuerdas, porque vive en el pasado. Es porque la persona no ha sanado su corazón. Es un ejemplo nada más, no solamente las mujeres, también los hombres. Pero es un ejemplo nada más, que busca un pretexto, una chispita que encienda la pólvora para que explote la dinamita. El problema no es lo que te hizo, es lo que traes. Dile al que tienes a tu lado, es lo que traes. El problema de muchos de nosotros es la condición de nuestro corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar esa condición. Mire, hay un consejo en Proverbios para los pastores, dice, sé diligente, bueno, lo tomamos para los pastores, dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor?
fíjate cómo está tu rebaño, fíjate cómo están tus ovejas. Si hay alguna que trae alguna espina enterrada, si hay alguna que se quebró la pata, si hay otra que tiene una caries, si hay otra que no quiere comer, si hay una que le duele el estómago. Estamos hablando del oficio pastoral en el rebaño. ¿Sí me explico? Imagínense, si el pastor de las ovejas en el campo tiene que cuidar todo eso, Dios le está diciendo, cuida tu rebaño, la condición de tu rebaño, cuídalas. Ahora imagínense qué no nos demanda a nosotros, como seres humanos, a mí como pastor, a usted como padre, como madre, como hermano de la iglesia, como líder de la alabanza, líder del diaconado, líder de la tiendita, líder de audio y video, líder de los niños. Mire, cuando uno es rebelde, a uno no le gusta, no le parece y no acepta que le llamen la atención de ninguna manera. Y siempre, ¿cómo se caracteriza una persona rebelde? Siempre se enoja y pone justificaciones. No, es que usted no sabe que esto, es que usted no sabe que el otro, es que fulano me hizo, es que fulano hace, es que perenganita, es que el problema está en tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que entraste en la presencia de Dios y descansaste verdaderamente en Él? No que te quedaste dormido. No, porque dormido hasta en la iglesia, hermano. No, ¿cuándo fue la última vez que descansaste en el Espíritu, en la presencia de Dios? Que llegaste frustrado, enojado, herido, desesperado, con una urgencia en tu corazón y decirle, Señor, yo ya quiero mandar todo al diablo, que se vayan todos al diablo, el pastor y toda la iglesia. Él lo quería decir, pero nunca lo dijo, pero yo le estoy ayudando. Y que llega y busca ahí al Señor y el Señor simplemente le dice, tranquilo, yo estoy contigo. Que te conectas con Él y mira, todo eso te desinfla la ira, el enojo, te desinfla la rabia, el deseo de venganza, la desesperación, la urgencia, te desinfla todo y solamente dice la palabra de Dios que te da de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo si acaba de morir tu mamá? Pues encontré una rendijita ahí en donde me metí con Dios y ahí es donde yo descanso. Y es por eso que el día de hoy me ves como me ves. ¿Por qué? Porque puedo descansar en Dios. Le voy a decir una cosa y la verdad es que fui afortunado, hermano. Fui muy bendecido, fui muy afortunado, muy bendecido. ¿Por qué? Porque conocí a Cristo y fui trabajando áreas en mi vida, de mi corazón, que los últimos años de mi madre, la condición de mi persona cambió al grado de que solamente pensaba en darle, en respetarla, en honrarla, en amarla. Eso cambia las cosas. Cuando ella parte y termina sus días, yo digo, Señor, sí, fui un desgraciado en el pasado y hice muchas cosas, pero los últimos tiempos que ella estuvo en vida, tú me permitiste honrarla. Mi alma está tranquila con eso. Me convertí en un apoyo y ya no en un problema. Cuando mi mamá tenía alguna necesidad, ella luego decía, díganle a Pepe que venga. No le hablaba a mi papá, no le hablaba a mi hermano el mayor, no le hablaba a mi hermana. Le hablaba al más chico de todos, a mí y al más guapo. Y llegaba yo, hermano, y era otra cosa. En el hospital la tenía riendo, en el hospital la tenía y cambiaba su ánimo. ¿Porque soy mejor hijo? No, simple y sencillamente porque Dios me dio la oportunidad y la dicha de sanar muchas áreas en mi corazón. Y antes de que partiera mi madre pude hacer las paces con ella, la pude honrar, la pude amar y la pude despedir bien. Por eso estoy bien. Pero vea cómo del corazón, el corazón, la condición del corazón determina todo. Hay personas en este lugar que sufrieron cosas en su infancia que hasta el día de hoy no lo han trabajado, no lo han sanado, no lo han hablado con nadie, no han confesado. Otros cometieron pecados que no los han confesado, que no han renunciado, que no se han arrepentido, que necesita hacerlo.
Porque el corazón se está pudriendo con esa semilla infructuosa que sigue contaminando. Dice la palabra de Dios que tengamos cuidado, porque la amargura es una semilla que contamina a todos los que te rodean. Oye, todos se dan cuenta de tu condición menos tú. Amén. Porque en esta situación todos tenemos problemas. Todos tenemos necesidades, todos tenemos dificultades, todos estamos atravesando por algo. ¿Por qué unos pueden y otros no pueden? ¿Por qué unos crecen? ¿Por qué otros se quedan? ¿Por qué? Diga conmigo, por la condición del corazón. Voy aterrizando este punto. La condición del corazón es que usted se deja llevar por las emociones, por el alma, por el sentimiento, por lo natural. Llega el momento en el que la vista natural te va a limitar. La probabilidad, la estadística, la metodología te va a decir no se puede, no se puede, no se puede. Yo soy el resultado de un milagro, hermano. Mucha gente dijo de mí que yo no iba a terminar con vida, que no iba a terminar la secundaria, abierta, pero la terminé. Dios cambió mi vida, cambió mi proceder. El día de hoy soy un espécimen raro, hermano. En medio de una estadística tan clara que iba a la muerte, soy un espécimen raro que, mire, Dios lo puso en otro lugar y dijo, no, yo determino que no muere. Porque salí de lo natural, de la estadística. ¿Me estoy explicando? Entonces llega un momento donde la condición de tu corazón no va a cambiar hasta que no entres con Dios, entiéndelo. Tu economía no va a cambiar hasta que no te conectes con Dios. Tu administración, tu desarrollo, hasta que no entres con Dios. Porque entrando con Dios, el Señor inmediatamente te va a hacer una revisión. Él va a meter el escáner y va a decir, mente bien, pensamientos, ahí mire, es como cuando uno se va a hacer un estudio de sangre, que le empiezan a dar los niveles de los triglicéridos, del colesterol, de todo, así mire y cuando llega al corazón dice, ay hijo, no, traes un área no resuelta. Y aquí el diagnóstico dice que tal vez es falta de perdón, o es deseo de venganza, o es frustración, porque la vida no se ha resuelto como tú habías pensado, como lo habías planeado, y el día de hoy te encuentras dentro de un círculo donde tú no querías estar. Pero es falta de perdón, es ira reprimida, es enojo, es molestia. Y así vamos caminando en la vida, hermano, con un corazón herido. De verdad, y mire, en lo natural hacemos lo que podemos para querer salir. Es como cuando te estás ahogando, que ahí buscas la manera de tocar con las puntitas para alcanzar a agarrar un poco de aire. Agarras un poco de aire y ahí medio te la llevas otra vez. Así vivimos en la vida, con un corazón herido. Mira, hermano, de las últimas ministraciones que tuve en el refugio, ¿sabe a qué me llevaba Dios? A resolver luto. Qué tremendo. Yo recuerdo que una de las últimas ministraciones que tuve, dije, yo quiero orar tranquilo para llevarlas a todas a la paz de Dios. No, el Señor me llevó a reprender luto, porque había personas que no podían aceptar que un familiar, papá, mamá, hermanos, amigos, que alguien había muerto. Era un luto que no podían aceptar y decía, es que ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue antes de tiempo? ¿Por qué me abandonó? Desde niños. Y el Señor me llevaba a ministrar esa parte y yo le decía a las muchachas, tienes que perdonar, suéltalo, tienes que perdonar. Mire, yo no sabía, yo lo hacía por el Espíritu, pero yo no sabía que en muchos casos de los que estaba sucediendo ahí, muchos tenían ese mismo patrón. Y el Señor les estaba ministrando. ¿Por qué? Porque era un área que desde niños no habían resuelto. Que el papá había muerto, mamá había muerto, hermanos, algún familiar había muerto y que no se lo había perdonado, hermano, que estaba enojado con Dios. La persona estaba enojada con Dios. ¿Por qué te llevaste a mi papá? ¿Por qué te llevaste a mi esposo, a mi marido? ¿Por qué? Mire, cuando entra la presencia de Dios, todo se sana.
Yo entré ahí a tomar el control para hacer una oración tranquilo, llevar a la gente a la paz de Dios. En serio, en la mañana, a las 6 de la mañana. Para llevar a la gente a la paz de Dios, hermano. Y Dios me llevaba a reprender ese espíritu. Toda orfandad, toda falta de paternidad se llena con la presencia de Dios. Pero hay cosas de estas que aún siendo cristianos, mira hermano, sucede más aquí, entiéndalo, sucede más aquí en las iglesias donde la gente va y viene, que se va a su casa y regresa. Estoy hablando que cuando están internas en un refugio, hermano, todas estas áreas se trabajan, sanan, lo confiesan, renuncian, piden perdón, vuelven a retomar el camino de Dios. Pero la iglesia no lo quiere hacer. ¿Sabe por qué? Porque el que tengo a mi lado, ¿qué va a decir? Le da pena con el familiar, con él. Por eso en los retiros los separamos. Mujeres con mujeres, hombres con hombres. Allá las casadas, acá las solteras. Allá las de 30, 40, 50 años. Acá las de 15, 12, 15, 18 años. ¿Sí me estoy explicando? Para que no se cohíba y pueda abrir su corazón y pueda sanar. Porque hay una atmósfera que se mueve poderosa del Espíritu en ese lugar, que le lleva a abrir su corazón, a renunciar, a hablar, a pedir perdón, a llorar si es necesario, y si fuera necesario a liberarse también. Pero aquí en la iglesia, hermano, no se quiere ni postrar porque se ensucia, y eso que se hace el aseo antes de. No, ¿qué va a decir la hermana Yola de mí? ¿Qué va a decir el hermano Lupe de mí? Pues Manuel, le va a ir a decir allá a mi papá. Eso nos puede mucho, de verdad. Pero no es justificación. Vea la condición en la que nos encontramos y nos seguimos reprimiendo porque alguien más nos pueda ver. No es justificación. Amén. Todos tenemos problemas. Lo importante no es que unos tengamos problemas más grandes que otros. No, es cómo saber manejarlo en mi corazón. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo manejas cuando alguien te roba? ¿Cómo manejas cuando alguien te insulta? Que te mienta la mamá. Que te dice, hijo de María Morales. Hoy no vino pues, pero es que así decía mi abuela. ¿Cómo reaccionas cuando alguien habla de ti, que te difama? ¿Cómo reaccionas? Que dice, uy, sí, allá en la iglesia bien santa, pero acá, hombre, eres una hija del diablo, te conociera tu pastor. O que te está difamando. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué produce en tu corazón? Eso es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros sepamos trabajar. ¿Sí, amén? Si hay falta de perdón, necesitas sacarlo. En el retiro nos enseñaron cómo. Hay veces que todas estas circunstancias modifican nuestro carácter, hermano. Nos hacen enérgicos, amargados, violentos, pero en realidad no somos así. Vuelva al diseño original. Vuelva al diseño original de Dios. Vuelva al diseño original de Dios. Y mientras estamos en el proceso, hermano, seamos pacientes con los que van iniciando. Tal vez tú tienes 5 años, 10 años siendo cristiano y va llegando alguien que trae áreas ahí no resueltas y que te cae mal, que no lo puedes soportar. Tenle paciencia como se te tuvo paciencia a ti. Dice, los que son espirituales, pues restaurarle. ¿Has orado por esa persona? Que es un pecador, que es un malviviente. Pues, estoy hablando del que no te deja avanzar. A veces en la propia iglesia, hermano, hay enemistad. Es que el hermano me cae gordo porque es un hipócrita, porque fuma, porque toma, porque grita, porque miente, porque maldice, porque esto, porque él. Ah, ok. ¿Y tú como espiritual, como hijo de Dios, ya oraste por él? Porque tú estás peor que él. Porque él está viviendo una etapa de dificultad, de debilidad. ¿Y tú, que eres tan espiritual, lo estás criticando?
Dice la palabra de Dios: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si sobre todas estas cosas, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Yo sé que a veces hay gente, hermano, que es difícil de tratar, que es difícil de soportar, pero están viviendo su etapa. Tú no eres monedita de oro. Dile al que tienes a tu lado: no eres monedita de oro. No, y uno sí le dijeron así: no eres monedita. Oh, no manches, ¿ve lo que le digo? Dios nos ha amado, Dios nos perdonó primero, hermano. Amén. Es un trato de Dios directo a tus emociones. Es un trato de Dios hacia ti, directo a tus emociones. Vamos a abrir un refugio de mujeres, hermano. Y las que van a trabajar ahí en el refugio de las mujeres. Ay, papá. Y después vamos a abrir uno de hombres también. Pero mire, tú no puedes restaurar a nadie. No puedes trabajar con nadie. No puedes convivir con nadie. No le puedes hablar de amor a nadie si tú primero no lo estás viviendo. ¿Sí, amén? No podemos servirle a nadie si primero la motivación correcta no es el amor. Dice la palabra de Dios que si entre nosotros, que somos carne, que nos vemos, que estamos a un lado uno del otro, no nos amamos, dice: ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Diga conmigo: todo sale del corazón. ¿Sí, amén? Usted tiene que aguantar, hermano, los roces, las heridas. Pero mire, más que aguantar, tiene que saber trabajar con esa situación, con esa circunstancia. ¿Qué va a hacer con ello? Porque sí es bien fácil, y yo creo que todos lo sabemos, cuando el Señor Jesús dice que pongas la otra mejilla. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Y el Señor dice: no, no 7 veces. Siempre. Ah, pero es que este ya se está manchando, pastor. Es que, mire, usted no lo conoce. No, lo que pasa es que tú no conoces a Dios. Si conocieras a Dios, eso se te resbalaría, no tendrías ningún problema con eso. Hubo una situación una vez ahí en el refugio, y una de las personas que trabajaba conmigo, se lo voy a ilustrar así. El burro por delante. Yo y otra persona estábamos trabajando en el refugio. Estábamos levantando a una muchacha, ya tenía como 3 años y medio ella interna. Ya salía, iba y venía. Bueno, empezamos a ver ciertos comportamientos de la muchacha, donde yo le exhorté, le dije: ponte las pilas, ponte a orar, te veo toda adormecida. Bueno, yo le empecé a exhortar. Resulta que llegó el gavilán y se llevó a la pollita. ¿Se entendió? Bueno, la otra persona que trabajaba conmigo se enojó con el gavilán. ¿Se entendió? Y cada vez que veía al gavilán, porque era un hermano de la iglesia el gavilán, cada vez que veía al gavilán se le retorcían las tripas. Y yo le decía a la persona: ya suelta. Mira, cada vez que lo ves, te pones mal, y él ni en el mundo te hace. Él vive feliz y tranquilo. Y tú cada vez que lo ves, mira, te pones mal, te retuerces, te enojas, y se vuelve a reavivar otra vez el mismo sentir del enojo, de la ira. Ya suelta. ¿Sí está entendiendo? Y el gavilán ahí anda todavía. ¿En serio? Pero ¿sabe qué? La otra persona que trabajaba conmigo era mujer. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que las mujeres son más almáticas.
más sentimentales, cuidadito y le hagas una, porque no te va a dejar en paz hasta que no se desquite y no se saque la espina contigo. Piénsale bien, te vas a casar, piénsale bien. ¿Sí me expliqué? Y hasta la fecha, hermano, hasta la fecha ve al gavilán y se enoja, y ya pasaron años de eso. Nosotros, se lo voy a explicar así, estábamos pastoreando pues allá las muchachas en el refugio y una la estábamos levantando para que fuera servidora y de repente llega el gavilán y se la lleva, hermano. Y la manda al mundo y la dejó toda drogada y tuvo que estar en otro anexo y ya tiene años allá. Pues claro, como pastor te duele. Pero le digo una cosa, nosotros como hombres, hablo como hombre, nosotros como hombres no somos tan aprensivos en esa parte. Rápido solté. Yo dije, perdón por la expresión, pero trabajando entre puras mujeres, pues llega un momento donde tú dices, no, esto es de viejas. ¿Cómo anda yo con esto? Yo dije, no, esto no me corresponde. Y solté. Esa es una manera de saber cuidar el corazón. Hay cosas que tú te las enchalecas, que las haces personales, que te las atesoras, que no deberían de estar ahí desde hace mucho tiempo. Tiene que entrar a la presencia de Dios para que Dios le dé paz a todas esas emociones. ¿Sí escuchó? Si la condición de su corazón cambia, todo en su vida cambiará. Su visión, su entendimiento, su economía, su persona, su personalidad. Usted lo puede ver cuando una persona regresa del retiro, cómo le brillan los ojos, cómo está su cara. Les cambia. El corazón trabaja, Dios trabaja con el corazón. Y cuando la persona viene, por eso dice la palabra de Dios que el corazón alegre hermosea el rostro. Ni la misma persona sabe qué fue lo que sucedió. Simple y sencillamente recibe halagos como, pues ¿qué te hiciste? Te ves muy bien. Órale, me da gusto verte bien. Porque el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Sí, amén? Números 14, 12, 16, ya para terminar, dice la palabra de Dios: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara apareciste tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Fíjese, Moisés estaba tratando de hacer que Dios tuviera misericordia con ese pueblo, porque era un pueblo rebelde, hermano. Era un pueblo que no creía, era un pueblo que constantemente estaba abriendo su boca en reclamo, en ira, en muchas cosas. Y Dios dice, hazte a un lado, déjame los destruyo. Y Moisés dijo, no, Señor, porque si los destruyes, los egipcios van a decir que tú no los pudiste meter en la tierra prometida. Y van a hablar mal de ti. Pero ¿sabe qué era la enseñanza que recibimos nosotros de este pasaje? Que todas esas personas que salieron de la tierra de Egipto nunca cambiaron la condición de su corazón. Por lo tanto, su vocabulario, su mentalidad, sus emociones, sus intereses, su fe nunca cambió. Por eso murieron en el desierto. Porque ellos nunca aceptaron lo que Dios estaba queriendo hacer en su corazón. Salieron de una tierra donde eran esclavos, pero ellos acá en la libertad todavía seguían siendo esclavos. En su corazón todavía eran esclavos. Hay personas que son sacadas de la droga, del alcohol, del barrio.
pero nunca puedes sacar de ellos el barrio, la droga, el alcohol. Aunque ya no lo hacen, aunque ya no lo practican, el día de hoy no dejan de pensar en eso, no dejan de hablar en eso, no dejan de vestirse igual, en fin. ¿Sabe qué significa todo eso? La condición del corazón. Amén. Si hay algo que usted no entienda, hermano, si hay algo que el día de hoy usted no comprenda, que no entienda, le voy a dar un consejo. Ya no alcanzo a leer ese versículo, ya tengo que terminar, pero le voy a dar un consejo. Si hay algo que está sucediendo a su alrededor, con algún familiar, con algún hermano, con un mismo hermano de la iglesia, si hay algo que el día de hoy usted no puede comprender, por qué Dios lo permite, por qué el pastor lo permite, por qué la hermana, la esposa, el esposo, el hijo, la mamá, por qué lo permite, no critique. No abras los labios en crítica, en murmuración, en chisme, en difamación. No lo haga, porque solamente está acarreando maldición para su vida. Dice la palabra de Dios que la lengua tiene poder. Dice que las grandes naves dice que son movidas por un pequeño timón. Que la lengua es como un veneno mortal, hermano, que no puede ser refrenado. Dice que es una pequeña llama que enciende un gran bosque. ¿Sabe de dónde viene la condición de nuestro corazón? De todo lo que hemos hablado. Lo que usted habla contamina su propio corazón y usted mismo es el que le está dando su regadita a la semilla de amargura, de ira, de venganza, de dolor, de lo que sea. Usted trae la semilla ahí, pero lo que usted habla, la riega, la aviva, la hace más grande. Si hay algo que no entienda, hermano, que usted dice, ay, ¿por qué pues el hermano no se baña? A ver, no entiendo, ¿por qué el pastor no le dice al hermano que se bañe cuando venga a la iglesia? ¿Qué te interesa? No estés hablando, no estés murmurando, no estés criticando, no estés difamando. Si no lo entiendes, no hables. Si no entiendes por qué la circunstancia no cambia, por qué el hermano no entiende, si no lo entiendes, no critiques, no murmures, ora. Tan gordo te cae el hermano o la hermana, ¿por qué no oras por él? Pero cuando estás criticando, estás haciendo tu berrinche, lo único que estás haciendo es envenenando más la semilla que traes en el corazón. Y la condición de tu corazón nunca va a cambiar, al contrario, se va a ir empeorando. Y muchos cristianos estamos así. ¿Sabe por qué? Hay algunos que se tienen que acercar para hablar con el pastor. En este caso soy yo. Tienen que confesar, tienen que renunciar, tienen que pedir perdón. Tienen que confesar delitos del pasado, tienen que confesar pecados. Tienen que arrepentirse de cosas que están haciendo en lo oculto. Y no lo quieren hacer. La condición del corazón no va a cambiar. Y el estado de la persona no va a cambiar. Porque del corazón se deriva todo. Cuida la condición de tu corazón porque de él mana la vida. Si estás bien, es gracias a que has sabido cuidar el corazón. Si estás mal, es porque traes el corazón envenenado porque no lo sabes cuidar. Dice la palabra de Dios, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y eso viene después de la confesión. El arrepentimiento viene después de la confesión. La catarsis, dicen los alcohólicos, la catarsis, el vómito del alma, la liberación. Tú eres fiel y justo para perdonar vuestros pecados, pero también para limpiarnos de toda maldad. ¿Está escuchando? Hermano, cuidemos nuestro corazón. Muchas de las cosas que hacemos, que emprendemos, no funcionan por la condición de nuestro corazón, no porque me estén haciendo brujería, porque me tengan envidia, no, por la condición de tu corazón. Por eso en un inicio le decía yo, dejemos de hacernos las víctimas.
No, es tu corazón. Necesitas ponerte a trabajar. En vez de preocuparte, necesitas ponerte a trabajar con tu corazón. No estaría mal que hiciera un estudio, que hiciera un análisis, una revisión y empezara a notar todas las situaciones que hay en su corazón. Tengo enojo con mi papá porque cuando era un niño siempre me maldecía, siempre me decía esto, siempre me criticaba, siempre me decía que era un inútil, todo, estoy enojado, porque me abandonó, porque me dejó, porque se fue con otra mujer, porque mi madre hizo esto, porque mi padre. Estaría bien que lo fuera notando para que las identifique y después ora por ellas. Eso es algo que hacemos en el retiro. La mayoría de los que estamos aquí hemos ido a un retiro, pero yo veo que la condición no cambia. ¿Y sabe por qué? Porque el corazón está envenenado. Y creo que el día de hoy es un tiempo para saber manejar las emociones y saber cuidar nuestro corazón. ¿Sí escuchó? Póngase de pie, dele un aplauso ahí al Señor. Yo creo que toda la gloria y la honra es para Él. Él nos ha estado hablando. Gracias, Señor, te bendecimos, te alabamos, Padre. Agradecemos por la palabra, por la enseñanza, Señor. Agradecemos por este tiempo en el que tú nos concedes, Señor, tener esta libertad, bendito Dios. Gracias porque eres bueno, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has guardado, Señor, pero hay muchas cosas que todavía hacen falta seguir trabajando, Señor. Ayúdanos, danos la sabiduría, danos el entendimiento, danos el valor, Señor, la humildad para poder trabajar con esas áreas del corazón, Señor. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, perdónanos si hemos fallado, perdónanos si hasta el día de hoy, Señor, seguimos haciendo las cosas mal. Padre, somos humanos, Señor. Somos pecadores, seguimos en esta vida, Señor, en este cuerpo lleno de pasiones, de deseos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te rogamos que si nos hemos apartado de tu Espíritu, Señor, el día de hoy, Padre, nos ayudes para venir nuevamente, Señor, a tu presencia y poder estar, Señor, en la condición que tú quieres que estemos, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu nombre, te alabamos y damos gracias, Señor, porque tú siempre hablas, Señor, al corazón. Siempre nos hablas lo que necesitamos, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Si alguno de tus hijos, Señor, en este lugar recibe la palabra, te ruego que la siembres en su corazón, que germine, que crezca, Señor, que le des a manos llenas de esa satisfacción de tu Espíritu, Señor, y que en el nombre de Jesús, Señor, tú puedas bendecirle. Si alguno de ellos, Señor, ofrenda, diezma, bendícele y multiplícale en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por cada uno de ellos, también por los que nos escuchan. A ti la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén.